Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días, queridos niños, hacemos nuestra catequesis y sobre todo procuramos hacer siempre bien, queridos niños, para llevar adelante lo que Jesús nos quiere enseñar. Muy bien, queridos niños, hoy como siempre vamos a concentrarnos y vamos a procurar entender todo lo que Jesucito nos quiere enseñar. Vamos a estar muy atentos, queridos niños. Y ahora nos preparamos para aprender un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es Camino del Calvario. El camino del Calvario. Tenemos que saber qué significa ese camino que hace Jesús. Y ese camino que nos lleva al Calvario, decimos. ¿Qué significa el Calvario, queridos niños? Ese lugar donde Jesucito va a entregar su vida por nosotros. Es ahí donde Jesús va a ser crucificado por nuestros pecados. Y entonces, niños, mucha atención porque tenemos que aprender qué camino Jesús va haciendo hasta llegar. ¿Hasta llegar a dónde, queridos niños? Hasta el Calvario. Por eso nuestro tema del día de hoy es Camino de Jesús al Calvario. Muy bien. Vamos a procurar escuchar, como siempre, la palabra de Dios, porque siempre el Señor nos habla, queridos niños, a través de la Biblia. La Biblia nos enseña en estos 73 libros que nosotros tenemos, queridos niños, en la Biblia, nos enseñan cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que crecer, queridos niños, para ser buenos, para ser obedientes, para ser educados, para ser responsables, para preocuparnos de hacer siempre el bien, queridos niños. Muy bien, entonces les invito a que estemos muy atentos para que escuchemos siempre lo que Jesús nos quiere decir. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, que gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás». María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen?». Contestó el ángel: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible», dijo María. «Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho». Después se dejó el ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, y sobre todo glorificamos tu nombre, Señor. Y conociendo ahora lo que nos fuiste narrando y nos fuiste contando a través de la Biblia, este camino del dolor, este camino de la cruz, este camino que te llevó Jesús al Calvario. Pero ese Calvario, en esa muerte de la cruz, tú nos has salvado, Jesús. Qué lindo que nosotros entonces entendamos, que nos pongamos como para entender cada vez mejor lo que Jesucito nos va enseñando. Muy bien, queridos niños, nos preparamos y como siempre tengan ustedes su Biblia, tengan ustedes también su cuadernito para escribir las cosas lindas
que hoy Jesucito nos enseñará. Y volvemos enseguida para eso con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Me ordenaste. Después de estas palabras, el mar comenzó a elevarse y a borbotear, y sopló además un fuerte viento oriental. Moisés vio el verdadero poder de la mano de Dios. Los ancianos también miraron asombrados. Moisés cerró los ojos y oró en su corazón. Entretanto, el mar se elevó y rugió como un animal herido. Las enormes olas se dividieron y se levantaron como si una mano las moviera. Era la mano del Señor que continuaba su trabajo para la salvación de su pueblo. Toda la noche demoraron las aguas en dividirse perfectamente, formando dos enormes muros transparentes, pero sucedió un milagro. Moisés abrió los ojos, presenció el milagro, agradeció al Señor y dijo: En nombre del Señor, pueblo de Israel, procede hacia la tierra prometida, hacia la libertad, en nombre del Todopoderoso. Y los hijos de Israel recorrieron ese paso con sus muros transparentes, temiendo que las rugientes murallas de agua pudieran ahogarlos. ¡Pronto! ¡Rápido! ¡Apresúrense! ¡Rápido! ¡El Señor nos permitirá pasar! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡No se detengan! ¡Debemos pasar rápidamente! ¡Adelante! ¡Rápido, que nos alcanzan! ¡Oh! ¡Mira, Miriam! ¡Mira los pececitos! Los hebreos temían que el agua del mar los cubriera en cualquier momento, y el enardecido faraón y sus tropas los preocupaban también. Atravesaron entonces corriendo hacia su salvación al final del paso. Cuando Moisés y todos los demás hebreos estuvieron fuera de peligro, miraron desde una posición ventajosa al faraón que se acercaba. Luego quedaron atónitos. ¡Ah! El faraón, seguido por sus tropas galopando velozmente, entró al paso con sus muros transparentes. Para los egipcios era el momento de venganza. Las carretas avanzaban a plena velocidad y la distancia que los separaba de sus antiguos esclavos hebreos se acortaba. Moisés y todos los hebreos observaban su inminente llegada. Moisés miraba tranquilamente mientras los egipcios se acercaban aún más. Parecía estar esperando. Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando llegó la mañana el mar recobró su fuerza.
Las aguas se cerraron con un rugido y cubrieron las carretas, la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras los israelitas en el mar. ¡Regresemos! ¡Regresemos! ¡Ah! Los egipcios estaban impotentes contra la furia del mar que los arrastró a su muerte. ¡Cobardes! Las aguas del mar cubrieron al faraón, y la ira del Señor ahogó a todos los egipcios. No sobrevivió ninguno de ellos. Ese día, Israel vio a los egipcios muertos flotando en el mar, y el gran poder que el Señor usó para destruirlos. De ese día en adelante, el pueblo temió al Señor, pero confió en Él y en su siervo, Moisés. ¿Quieres cantar con ellos? Vamos, mujeres, síganme. Hoy es un día de celebración. Vengan conmigo. Canten conmigo. Cantaré a Jehová, pues magnífico es. Él ha echado a la mar al ejército cruel del faraón. Él es mi Dios, mi fortaleza y mi canto. Él es mi Dios y por siempre lo alabaré. Gritaré y cantaré. Él es mi Dios y mi Padre eterno. Grande es Jehová y por siempre lo alabaré. La 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 la. Y el pueblo de Israel celebró con canciones y bailes su primer día de libertad. Y esplendoroso día amanece para los hijos de Israel. Un día tranquilo y lleno de esperanza. Tranquilo porque Egipto finalmente estaba derrotado. Lleno de esperanza porque pronto, muy pronto, los hebreos llegarían a la tierra que el Señor les había prometido. El mar provocó el fallecimiento del faraón y el final de su malvado reino. Auxílianos, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús recibo libertad. Jornada de sanación y liberación. Domingo, 8 de mayo. En la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villamorra. Aporte para el canal Ñandeyarañe, 20.000 guaraníes. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando.
Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Qué lindo que es aprender con Jesús, qué lindo es entonces entender, saber, concentrarnos, entender lo que Jesucito nos va enseñando. Jesús entonces hoy una vez más nos entrega, nos regala lo más lindo y lo esencial, queridos niños. Entonces vamos a procurar siempre, como dijimos hace rato, estar atentos. Vamos a procurar concentrarnos y saber lo que Jesucito nos va enseñando. Pero ahora de una manera especial, con este tema del día de hoy, queridos niños. El tema del día de hoy es Camino del Calvario. El camino del Calvario. Entonces vamos a aprender, vamos a escuchar, vamos a estar con las orejitas muy atentos, queridos niños. Tenemos que estar las orejas dispuestas a escuchar todo lo que Jesucito nos va a enseñar. Escuchamos la primera partecita que nos enseña Jesús hoy. El cuerpo de Jesús quedó destrozado por los azotes. Los soldados le pusieron en la cabeza una corona hecha con espinos para burlarse de él. Jesús sufría en silencio. Y esta es la primera escena que nos presenta el relato bíblico, cómo le pegaron a Jesús, le destrozaron su cuerpo, le coronaron de espina, le hicieron de todo, le golpearon, queridos niños. Pobre Jesús, cuánto sufrió. Primero entonces fue la pasión de Jesús, el dolor de Jesús. Esa noche como él tuvo que pasar con los soldados que se burlaban de él, que le golpeaban, que le azotaban, que le hicieron de todo, queridos niños. Imagínense qué dolor, qué tristeza. Pero sigamos un poquitito más para entender después este camino del Calvario. Pilato lo mostró al pueblo, pero las voces volvieron a alzarse. Crucifícalo, crucifícalo. Finalmente se rindió y les entregó a Jesús. Y aquí está Pilato que de nuevo le muestra a Jesús. Aquí le tienen ustedes al hombre, aquí le tienen ustedes a su Mesías. No, ese no, fuera, fuera. Todos gritan, queridos niños. No quieren saber nada de Jesús, no quieren esa clase de Mesías. Ellos quieren un Mesías victorioso, un Mesías que pelee, un Mesías que venga a luchar, que le mate a la gente, que haga correr a todo el mundo. Quieren a un Jesús que se haga guerrero, con la espada, con las armas. Jesús les dice, mi reino no es de este mundo. Yo he nacido para ser rey, pero rey sobre las cosas, sobre el corazón, sobre la vida de las personas, para que seamos buenos, bondadosos. Jesús, nuestro rey en este sentido. Y así entonces, queridos niños, fíjense, de nuevo le gritan a Pilato y le dicen a ese, no, fuera, fuera, crucifícalo. Y así por delante, queridos niños. Vamos a seguir algo más que Jesús nos va enseñando. Entonces cargaron la cruz sobre sus espaldas para que la llevara hasta la colina del Calvario. La gente se agolpaba en las calles para verlo pasar y le gritaba. Fue un trayecto interminable. Y este fue un camino interminable para el pobre Jesús. La gente que le gritaba, la gente que le vociferaba, la gente que le decía de todo. Pobre Jesús que estaba llevando la cruz, y esa cruz que cargaba nuestros pecados, queridos niños. Porque Jesús llevando la cruz significa que estaba cargando nuestra debilidad humana. Todo lo que nosotros le hicimos a Jesús, todo lo que nosotros le hicimos a Dios, todo lo que nosotros no fuimos capaces de aceptar a Jesús, entonces Él lo cargó sobre esa cruz y lo llevó para redimirnos. Este fue el camino de Jesús, el camino del dolor, el camino del Calvario. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a seguir reflexionando y vamos a seguir entendiendo lo que Jesucito nos quiere enseñar. Volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio doloroso.
Jesús coronado de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Es lo que Jesucito nos va enseñando poco a poco. Muy bien. Vamos sabiendo tantas cosas, vamos conociendo tantas cosas como se nos va enseñando, queridos niños. Y ahora viene lo más importante, lo elemental y lo fundamental. Porque vienen las preguntitas sobre el tema del día de hoy. ¿Cuál es, queridos niños? El tema del día de hoy es Camino del Calvario. Camino del Calvario. Este es el tema del día de hoy.
Hemos aprendido y hemos escuchado todo lo que hicieron con Jesús. Y por eso, la primera preguntita antes de llevarlo por el camino, ¿qué es lo que le pusieron sobre la cabeza a Jesús? Los soldados que se burlaban de él, queridos niños. Los soldados le pusieron una corona de espinos para burlarse de él. Y justamente para burlarse, le pusieron una corona de espinas. La corona que lleva el rey, pero a Jesús le ponen una corona de espinas. No es que le ponen simplemente una corona cualquiera, queridos niños, sino que es una corona que tiene espinas que le clavaron a Jesús en la cabeza. Imagínense, queridos niños, que le claven en la cabeza a Jesús. Una espina, otra espina, y así, qué dolor inmenso, qué dolor inmenso. Y a Jesús le clavaban de espinas, una corona de espinas. No era simplemente un arte que le ponían ahí, nada más, sino que querían demostrar con esto, queridos niños, que él era rey, y por eso se burlaban de él. ¡Salve, rey de los judíos! Y así le decían, y le pusieron la espina sobre la cabeza. Y ahora, queridos niños, la segunda preguntita. ¿Qué hizo Pilato con Jesús, queridos niños? Pilato lo mostró al pueblo, pero las voces volvieron a alzarse. ¡Crucifícalo! Pilato se rindió y les entregó a Jesús. Pilatos, queridos niños, entonces le mostró a Jesús, les trajo aquí al pueblo y les dice, aquí está el rey de ustedes. Pero fíjense entonces cómo ellos comienzan a reaccionar. No, a ese no, crucifícalo, crucifícalo, no queremos saber nada de Jesús. Crucifícalo, llévalo de aquí, no lo queremos como rey, no lo queremos como Mesías. Esa es la voz del pueblo, esa es la voz de ellos que están en contra de Jesús, queridos niños. Y ahora, queridos, atención, porque les voy a hacer la tercera preguntita. Y luego, queridos chicos, ¿qué le hicieron a Jesús? Cargaron la cruz sobre sus espaldas para que la llevara hasta la colina del Calvario. Y ahí entonces, queridos niños, se dan cuenta que Jesús tuvo que cargar la cruz, lo pusieron sobre el hombro y Jesús tuvo que comenzar a llevar esa cruz. La cruz que llevaba nuestros propios pecados, la cruz que llevaba nuestras propias debilidades, queridos niños, la cruz de nuestra desobediencia, la cruz de nuestra antipatía, la cruz de nuestro egoísmo, la cruz de que somos malcriados, la cruz de que no queremos estudiar, la cruz de que nos portamos mal con nuestros hermanitos, la cruz, la cruz, la cruz de todas las cositas que nosotros estamos haciendo y le cargamos cada vez más con nuestros pecados la cruz de Jesús y lo hacemos cada vez más pesado, queridos niños. Entonces le cargaron a Jesús con la cruz y le dijeron a caminar hacia el Calvario, porque en el Calvario te vamos a crucificar. ¡Qué dolor! ¡Qué inmenso dolor para Jesús! El que vino para traernos la paz, la alegría, la serenidad, para que salgamos de la esclavitud. Imagínense cómo le matamos con nuestros pecados. Muy bien, queridos niños, vamos concluyendo por el día de hoy este hermoso momento de nuestra catequesis. Vamos a rezarle a nuestra mamita, a la Virgencita, que nos ayude y que nos gobierne siempre en la vida hacia Jesús, que nos lleve a lo fundamental de la vida de todo niño. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y les dejo la bendición de Jesús, queridos niños, por intercesión de María Auxiliadora, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños.
con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.